suprema. Los demonios también tiemblan. Gloria, gloria a Dios, pues Él nunca ha cambiado. Es el mismo de ayer y el mismo para siempre. Gloria, gloria a Dios, aleluya, pues Él nunca ha cambiado. Es el mismo de ayer y el mismo para siempre. Amén, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bendecidos, gracias a Dios. Yo también estoy bendecido, estoy contento de verles aquí, a cada uno de ustedes. Bueno, pues vamos a leer la Biblia con la ayuda del Señor. Vamos a Deuteronomio 6:3, capítulo 6, versículo 3, con la ayuda del Señor. Cristo vive. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a considerar esta enseñanza. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, Deuteronomio 6:3, ¿ya lo tienen? Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, este culto tan hermoso que tú nos concedes, el poder estar en tu casa nuevamente, Señor, no por costumbre, sino porque anhelábamos estar aquí, Señor. Durante esta semana todos realizaron actividades, pero Señor, este día es un día especial donde nos podemos reunir para alabar y glorificar tu nombre y también para recibir el consejo de tu palabra. Permite que todos podamos estar atentos y podamos gozarnos al escuchar tu mensaje, tu palabra, y así en todo tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues solamente sale una instructora, ¿sí? Bueno, las demás hermanas están aquí, gloria a Dios. Bueno, ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, van con los pequeños, no sé si para ver eso ahí con los niños. Gloria a Dios, o si se pueden platicar con la hermana, a ver qué tal. Gloria a Dios. Bueno, vamos a, hermanos, es que como es un tema que tiene que ver con los instructores, ya que les mencionaba que se está reconociendo a los profesores, a los maestros, y vamos a ver aquí en la palabra de Dios, hermanos, bíblicamente, que es una, o mejor dicho, la bendición de ser instruidos. ¿Sí dan gracias a Dios por ello? Amén. Y dice aquí la palabra de Dios en Deuteronomio, es una parte donde en el versículo 1 nos hace ver que Dios fue quien dio los mandamientos, los estatutos a su pueblo, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, no es cualquier pueblo, es un pueblo especial. Y entonces dice que Dios les dio mandamientos, les dio estatutos, les dio derechos, y dice que sigue diciendo que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Entonces estamos hablando de ese momento en el que el pueblo del Señor, vuelvo a repetir, no un pueblo como otro más, sino el pueblo de Dios, un pueblo especial, entraría, hermanos, a esa tierra para poseerla, la tierra de Canaán, pero ustedes recuerdan que ahí había pueblos paganos, mundanos, y entonces Dios les da esos mandamientos, los enseña, les instruye,
Y llegamos, hermanos, al versículo 3, donde se les dice nuevamente: oye pues, Israel, se le está hablando a todo el pueblo, y cuida de poner por obra para que te vaya bien. ¿A quién no le gusta, hermanos, que le vaya bien? Incluso la gente, todo ser humano, busca la forma en que los días en esta tierra, en esta vida, pues sean días bendecidos, días donde le vaya bien. Y entonces se les dice así claramente: cuida de poner por obra para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien, hermanos? Amén. Y seáis multiplicados, como te ha dicho, ¿quién? Jehová, el Dios de tus padres. Y si algo, hermanos, caracteriza a Dios, es que Él es el único que puede bendecirnos. Él es el único, hermanos, que torna las cosas para bien. Entonces, vamos a ver, les decía, la bendición de ser instruidos. Dios les decía: recuerda, pon por obra lo que yo te he enseñado. Y entonces, cuando así lo hagan, yo los voy a bendecir. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la Biblia en Deuteronomio 6 al 9. Primeramente, cuando hablamos de la instrucción, esta palabra quiere decir que se tiene conocimientos adquiridos, ¿sí? Entonces Dios nos ha instruido, a nosotros Dios nos ha dado mucho conocimiento, hermanos. Y algo que sorprende en lo secular, desde que yo soy padre y llevo a Obed al kinder, primaria, me doy cuenta que algunos de esos niños también sobresalen y son muy inteligentes, y cuando les dejan alguna actividad son de los primeros que se activan y terminan la actividad. Y cuando yo platico con Obed, la mayoría de esos niños también van al templo. Imagínense. Entonces, a mí esa información me da mucho gusto, porque yo digo, gracias a Dios, porque el que los niños vayan al templo, sean instruidos, pues aquí, hermanos, se les enseñan muchas cosas: canto, actuación cuando hacen los dramas, historias, se les enseña a leer. Cuando se les dice, traigan su Biblia, a ver, y se les va diciendo, ¿verdad? A ver, mencionan el nombre de los pequeños. ¿Qué dice allí en tu Biblia, el versículo que estamos leyendo? Y entonces leen. Entonces ellos, su intelecto, hermanos, se va expandiendo, su conocimiento. Y entonces, ¿cuánto más si inician siendo instruidos, como dice la Biblia, desde niños? Entonces dice ahí en Deuteronomio, les decía, 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, los mandamientos, los estatutos, los derechos de Jehová, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí, o sea, no solamente en una libreta, no solamente en un libro. Dice Dios que a Él le interesa que lo que aprendemos en su palabra, hermanos, esa instrucción, esa fuente, ese caudal de conocimientos que Dios nos da a través de su palabra, dice que la debemos de atesorar, de guardar. ¿Dónde? En el corazón. Y no solo eso, habla a nosotros los padres: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, vas a aprovechar toda la oportunidad que tengas. El tiempo que tú estés con tus hijos lo vas a aprovechar para instruirlos, para darles ese conocimiento de las Escrituras, de mis mandamientos, de mis derechos, de mi voluntad,
Tú les vas a enseñar eso, nos habla a nosotros los padres. Entonces, eso quiere decir que nosotros los padres venimos a tomar esa función de maestros, de profesores. Hermanos, padres que estamos aquí, no podemos decir, bueno, esto está aquí escrito, pero pues hago como que no está. Y aquí pongo esto que Dios manda. No lo voy a obedecer. No podemos hacer eso. Los primeros que debemos dar ese conocimiento a los hijos en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a su relación de ellos con Dios, somos nosotros los padres. Somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos ¿a qué, hermanos? No los oigo, gloria a Dios. Debemos enseñarles a orar. Amén. Y qué bonito se ven los niños cuando están pequeñitos y ya vemos que les dice uno, vamos a orar, y rápido ponen sus manitas. Y algunos hasta se hincan. ¿Qué más les podemos enseñar a los niños acerca de las cosas de Dios? ¿Vieron al pequeñito que pasó aquí al frente? ¿Y con qué pasó? A cantar, a alabar a Dios. Pero eso él lo ve aquí, pero también lo aprende ¿en dónde? En casa. Sí, hay que enseñarles a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Hay niños, hermanos, que hasta cuando escuchan música, su oído ya está, hermanos, afinado, un oído espiritual, y entonces oyen música y dicen, esa música no es de Dios, ¿verdad? Y dice uno, qué bueno, porque ya aprendió a distinguir lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Y hasta ellos, ahorita que ya saben usar la tecnología, hermanos, cuando hay padres que les han instruido en cuanto a eso, ellos buscan los cantos que glorifican a Dios. ¿No les da gusto eso? Gloria a Dios. Sí, hermanos, esa es la etapa que a los niños les ha tocado vivir de la tecnología. Pero, hermanos, es bonito cuando ellos, aún a través de todo eso, buscan a Dios. A los niños les podemos enseñar, hermanos, la importancia que tiene el obedecer a Dios. ¿Sí? Hay niños que hacen cosas que no le agradan a Dios, como decir mentiras, decir groserías, pero todo padre cristiano, hermanos, está al pendiente del crecimiento de su hijo, y entonces los niños, los hijos, hay una etapa donde nos tienen mucha confianza y nos cuentan todo, y cuando el padre es cristiano y pide a Dios sabiduría y él le dice al hijo, papá, mira que me enseñaron a decir esto, entonces el papá, como el ejemplo de nuestro hermano Roberto, pues no le va a pegar, no le va a regañar, sino que le va a decir, a ver, ¿qué te enseñaron? No, pues esta palabra, no, eso no es correcto, esa es una palabra incorrecta, y entonces le va enseñando, hermanos. Ese es el trabajo de nosotros, los padres, enseñar, instruir, gloria a Dios, porque somos el pueblo de Dios, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, se le dijo, Dios le dice a los padres, la repetirás a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa, gloria al Señor, y andando por el camino, cuando vayan de viaje, gloria al Señor, al acostarte y aun cuando te levantes. Escuchaba yo un hijo que cuando platicaba con su padre y siempre que pasaba algo en la vida cotidiana, el padre trasladaba eso a las cosas espirituales, y siempre el hermano le decía, bueno, pues mira, esto sucede así, pero la Biblia dice algo acerca de eso. Y entonces sacaba una enseñanza y el hijo le dice, ay papá, tú todo lo que sucede lo llevas a lo de la Biblia, ¿por qué? Pues es que todo está en la Biblia. Y ese hermano no perdía oportunidad para extraer una enseñanza de todo lo que pasaba en la vida de su familia, de su hijo, para darle una enseñanza. Qué bonito, amén, hermanos, gloria a Dios. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas.
¿Cuántos tienen un texto en su casa, hermanos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos escuchan alabanzas en su casa? Amén. Y bueno, podemos hacer todo eso, es parte de nosotros como cristianos, es nuestra identidad, ¿verdad? Cuando la gente llega y ven que tenemos un texto y a través de eso también se les da el mensaje. Pero sobre todo, lo primero que se les dijo es que toda esa información acerca de Dios debía estar, ¿dónde? En su corazón, ¿sí? Sí es bueno que tengamos ahí textos, escuchemos alabanzas, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, pero sobre todo hay que asegurarnos que nuestros hijos tengan la instrucción, ¿en dónde? En su corazón. Damos gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, otro ejemplo, Oseas 4:6, con la ayuda del Señor. Entonces, estamos viendo la bendición de ser instruidos. Los hijos deben ser instruidos por los padres, primeramente. Amén. Porque nosotros los padres los amamos, porque queremos que les vaya bien. Amén, hermanos. Y la bendición está en Dios, bendito sea el Señor. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible es hoy esto, hermanos. Bueno, ahora haciendo la contraparte de este versículo, quise que leyéramos esto para ver, para considerar, hermanos, lo terrible, lo trágico que es cuando una persona se aparta de Dios. Pero ¿por qué se apartaron ellos? ¿Por qué nos dice aquí que se apartaron? Desecharon la sabiduría. El Señor dice que les quitó el sacerdocio y ellos, hermanos, se dieron al pecado. ¿Por qué? Porque olvidaron la ley de Dios. Probablemente porque empezaron a descuidar la instrucción de la palabra. Hubo un lugar donde tuve la oportunidad de asistir con un grupo de hermanos y cuando pasamos por ese lugar, hermanos, me dicen, mire hermano, dice, ve ese lugar era un templo. Y pues sí, volteé y vi el lugar grande, pero se veía abandonado, mucha hierba, lleno de polvo, y se ve que había salones, un patio grande, pues el templo, y pues eso, hermanos, cierto que da tristeza, ¿verdad? Y entonces yo pregunté, ¿y por qué cerraron el templo? Se ve que estaba grande y pues creo yo que asistía gente. Y me dice, no, pues sí, dice, lo que pasa es que hubo un tiempo en el que ya no hubo pastor y al hermano que dejaron encargado empezó dejar de hacer cultos. Y entonces hacía cultos cuando quería, decía un horario y llegaba tarde. Entonces la gente se empezó a desanimar y ya, dice, le empezaron a perder el interés a asistir a la casa de Dios. Y cuando nos dimos cuenta, llegaron, pusieron una cadena, un candado grande y cerraron. Y de ahí en adelante tiene años que no abren ese lugar. Qué triste, hermanos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque les falta instrucción, les falta conocimiento. Cuando hay un lugar como este, hermanos, donde no hay instrucción de la palabra, ciertamente se puede caer en esas cosas. Y entonces dice que el pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Cuando no hay palabra de Dios, hermanos, cuando falta conocimiento, se cae en la ignorancia y viene la ruina. Cristo vive, gloria a Dios. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, cuando hay un pueblo que es instruido en la palabra, hermanos,
Es un pueblo que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, gloria a Dios. Es un pueblo que tiene vida, gloria a Dios. Y por eso nos gozamos, hermanos, de que haya un lugar como este donde nos podemos reunir constantemente y poder venir y escuchar, hermanos, la bendita palabra de Dios, gloria al Señor, y fortalecernos, hermanos, espiritualmente. Además de eso, hermanos, un pueblo que tiene conocimiento no tan fácil es engañado. Fíjese que escuchaba yo de un líder en la India que decía: la mayor maldición que tiene nuestro pueblo, la India, dice, es la ignorancia. Ellos toman la ignorancia como una maldición, hermanos. Entonces, el día de hoy, ¿quiénes son los que permanecen en la ignorancia de las Escrituras? Los que no quieren leer este santo libro. Porque todos, hermanos, tenemos la bendición de tener en casa la Santa Biblia. Y hemos sido enseñados, hermanos, que no solo al venir al templo, no solo al acudir a las actividades espirituales como la de este día, es cuando debemos leer la Biblia. No, sino que hemos sido enseñados que todos los días debemos leer la palabra de Dios, bendito sea el Señor, y así, hermanos, cada día adquirimos esa sabiduría de parte de Dios, ese conocimiento. Y llega el momento en el que esa sabiduría, ese conocimiento, se tiene que compartir, se tiene que aplicar. Es bonito cuando hay pueblo de Dios, hermanos, que uno tiene esa libertad de decirle al hermano, a la hermana: hermano, mire, hable con esta persona, por favor, dele alguna palabra de parte de Dios ahí en la Biblia, léale un versículo, hable con él, aconséjelo. Y ese hermano, esa hermana, como decía nuestro hermano Sergio, ¿verdad? Bueno, pues tiene la capacidad de acercarse y dar el consejo. Pero es feo, hermanos, cuando uno dice: hermano, dele el consejo, háblele con la palabra. Ay, hermano, pues yo ¿qué le voy a decir? Pues ¿qué le va a decir? Pues aquí está la palabra. Y el que lee su Biblia, hermano, tiene para dar, tiene para aconsejar, gloria a Dios. Y se acerca y le dice: bueno, sí, mire, la Biblia aquí, déjeme leerle esta parte escritural, aquí la Biblia dice esto. Y empieza a hablar y Dios le recuerda, el Espíritu Santo de Dios le recuerda, gloria a Dios. Pero al que lee su Biblia, al que se llena de la palabra de Dios. Así que todos los que leen su Biblia, den un gloria a Dios fuerte, hermanos, gloria al Señor. Dice la Biblia que debemos ser como los de Bereas, Hechos 17:11, con la ayuda del Señor. ¿Cómo eran los de Berea, hermanos? Era un pueblo que era instruido con la palabra, gloria a Dios, pero dice que ellos tenían una característica. Hechos 17:11, ¿ya lo tienen? Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Pero qué hacían? Escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Damos gloria a Dios, hermanos, amén. Porque hay muchos que se han levantado, hermanos, diciendo, ¿verdad?, ser maestros de la palabra, y muchas doctrinas, mucha enseñanza. Pero, hermanos, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, siempre va a las Escrituras. Y dice: bueno, se oye bien, se escucha bien, pero vamos a ver, ¿esto está aquí en la palabra de Dios? Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, inmediatamente esa luz amarilla y dice: creo que esto no está bien. Y entonces, hermanos, hasta ahí deja. Damos gloria a Dios, amén. Bueno, entonces, hermanos, es una bendición ser instruidos. ¿Por qué? Porque cuando hay un pueblo que es instruido con la palabra, hermano, no tiene falta de conocimiento. Es un pueblo lleno de sabiduría de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otro ejemplo, Hechos 2, 15 y 16, con la ayuda del Señor. Cristo vive, hermanos. Hechos 2, 15 y 16. Dice: porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día.
mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Quién es el que habla ahí? El apóstol Pedro. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, y entonces usted conoce, los que han leído esta parte escritural, dice que se dejó sentir el fuego del Espíritu Santo fue sobre ellos, y entonces dice que empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Y después de eso dice que algunos decían, bueno, se burlaban, dice, algunos se burlaban, versículo 13, decían que están llenos de mosto. Y entonces ahí se levanta ese discípulo y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y entonces dice, estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Mire, el pueblo de Dios está expuesto a que la gente del mundo, sin temor de Dios, se burle de nosotros, se burle de la doctrina, se burle del evangelio, se burle incluso hasta de Dios mismo. Pero el que está instruido tiene la autoridad de parte de Dios, tiene el respaldo para poder, hermanos, defender su fe. Y no le da pena, ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento. Ha sido instruido. Sabe lo que va a hablar. Sabe en lo que ha creído. Pedro, hermanos, no era cualquier persona. Él había estado con el maestro de maestros. Pero mire, usted y yo también hemos estado con el maestro, gloria a Dios. Usted y yo también seguimos siendo instruidos, bendito sea su nombre. A mí me sorprende, hermanos, y le doy gracias a Dios por algunos hermanos de la congregación que tienen esa facilidad para un tema, hablando de la Biblia, cómo exponen con facilidad, y con una seguridad que uno se queda asombrado y dice uno, wow, qué bonito enseña este hermano, qué bonito enseña esta hermana. ¿Pero por qué? Porque ha sido instruido con la palabra, porque tiene el conocimiento. Y entonces, hermanos, hay algunos que cuando uno ha tenido la experiencia de salir a evangelizar, tuve la bendición de estar en el grupo evangelístico en Carretones, y cuando salíamos, hermanos, yo veía hermanas de avanzada edad que cuando llegaba gente y empezaba a querer ofender todo lo que estábamos haciendo, nos empezaban a decir de cosas, y las hermanas se acercaban a esas personas muy amablemente, y entonces ellos, no sé, las veían como hermanas muy insignificantes, lo digo con todo respeto, probablemente las veían como poca cosa, y entonces las hermanas decían, mire, por favor guarde silencio, si me permite quiero hablar con usted, pero allá, un poquito más para allá, vamos allá para platicar. Me tocó ver varias veces, hermanos, que las hermanas terminaban de hablar con esas personas y culminaban orando por ellos. Quiere decir, hermanos, que las hermanas les hablaban con tal autoridad que esas personas tenían que reconocer que nuestro Dios es el único Dios, bendito sea el Señor. Y entonces, hermanos, ellas no tenían pena, a ellas no les daba vergüenza, ¿verdad? Ay, ¿qué dirá la gente que nos está viendo aquí hablando de Dios? No, ellas ahí estaban, hermanos, porque sabemos a quién estamos alabando, a quién estamos glorificando, gloria al Señor. Entonces, esa fue la actitud que tomó Pedro, hermanos, cuando dice que se pone en pie y alza la voz, hermanos, y sin pena, ¿verdad? Él les dijo, miren, ustedes ignoran esto que está aconteciendo, está escrito, esto fue dicho por el profeta Joel. Estaba defendiendo, hermanos, su fe. Por eso, hermano, ¿a usted le da pena predicar?
Hágase esa pregunta en lo personal. Si usted se encuentra con un ateo, si usted se encuentra con un testigo de Jehová, si usted se encuentra con un mormón, si usted se encuentra con un pseudo cristiano y empieza a querer debatir con usted de algunas cosas de la fe, usted está preparado para poder hacerle ver que está en su error. Y si hermanos tomamos esa actitud de, bueno, pues no, mire, mejor venga mañana, voy a mandar a traer al hermano, al pastor, para que hable con usted. Pues sí está bien y vamos, pero se supone que usted también está instruido con la palabra. Amén, hermanos. Y ese es el punto, que usted y yo con la palabra, el Señor nos la ha dado para defender nuestra fe y tener esa postura, hermanos, no temerle a nada ni a nadie. Al único que debemos de temer es a Dios. Amén. Vamos al siguiente punto y último, con la ayuda del Señor. San Mateo 28, 19, con la ayuda del Señor. Cristo vive, gloria a Dios. San Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor en esta parte escritural. Si ya lo tienen, hermanos. Muy bien, dice, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vea usted que la palabra de Dios nos hace ver esto, lo importante que es la instrucción, ¿sí? Porque cuando una persona es instruida, tiene la bendición de ser salva. Entonces, ¿quiénes son los que debemos de ir y hacer llegar ese conocimiento? Nosotros, la iglesia. Como un día se hizo con nosotros también. Usted está aquí, usted es salvo, gracias a Dios, pero también a esa persona que se tomó esa tarea de venir a instruirle, de enseñarle. Algunos no sabíamos cómo de eso que dicen del Proverbios, ¿dónde está eso? Y nos dijeron, a ver, mire, aquí hay una concordancia y después va a leer el capítulo, después el versículo. Y gracias, y empezamos a cantar y ¿dónde tienen eso de los himnos? Mire, aquí está el himnario, incluso algunos hasta nos compraron el himnario tal vez, y mire, aquí está el número, váyalos aprendiendo en su casa, cántelos, y empezamos a ir, hermanos, aprendiendo. Que Dios bendiga a esas personas, pero gracias a Dios y a ellos, hermanos, fuimos buscando, afirmándonos más en el camino del Señor. Ahora nos toca a nosotros dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero fíjese que dice aquí, por tanto id, le habla a usted y me habla a mí, id y doctrinad, enseñar, instruir a todos los gentiles. ¿Hasta qué punto? Hasta que ellos se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, los que están aquí y no se han bautizado, dos cosas: o no han sido instruidos o no quieren. Pero dice San Marcos también que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la instrucción es para que usted reciba a Cristo y sea salvo. Usted se bautice, es bíblico. Entonces, hermanos, todas las instructoras, los instructores de grupos, hablando de la iglesia, instruyen a los niños para que lleguen ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Los niños tendrán que aceptar a Cristo también? Sí. Entonces,
Toda instrucción con la palabra tiene el propósito de que la persona que recibe el mensaje sea salvo, sea salva. Por eso es que, hermano, le voy a decir algo, a veces el Señor nos habla a través de su palabra fuerte, Me ha tocado días en los que yo tengo un mensaje y tengo otro, y digo, Señor, aquí está este mensaje, aquí está este otro. Y uno está orando, ¿cuál doy, Señor? Y Dios me hace ver. Ahora les vamos a dar esta palabra que es un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque se necesita. Bueno, dice uno, adelante. Y a veces es palabra que, hermanos, es suave, ¿verdad? Es decir, que todo lo que Dios nos da es bueno y es con el propósito de que seamos salvos, de que seamos fieles cristianos, de que, hermanos, hagamos las cosas como Dios manda. Amén. Así que puestos en pie, hermanos, con la ayuda del Señor. Si usted está instruyendo a una persona, le está compartiendo el mensaje, hermanos, siempre pídale a Dios que le dé palabras para que esa persona pueda entender, reciba a Cristo y sea salvo. Si usted que está aquí, hermano, y lleva años asistiendo al templo, usted está aquí en el templo, pero usted no se ha comprometido con Dios, no ha dado ese paso de obediencia, no está seguro de que si Cristo viene usted se va con Él, no es por falta de instrucción, no. Constantemente aquí se está hablando. Hay que ser fieles a Dios, hay que buscar a Dios como Él lo pide, como Dios lo manda. Entonces, hermanos, no hay excusa ni pretexto. Amén. Entonces, el que quiere que le vaya bien, el que quiere que Dios lo bendiga, pues obedece la palabra, hace la voluntad de Dios y un día va a estar en el reino de los cielos. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, con la ayuda del Señor y que Dios nos ayude, y damos gracias a Dios por la instrucción que Él nos ha dado cada día a través de su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado una vez más. Señor, ciertamente es una bendición ser instruidos. Es importante, Señor, cada día, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, gracias te damos, bendito Dios. Gracias porque, Señor, hay pueblo que aún, Señor, sigue tomando ese tiempo para leer tu palabra, Señor, para llenar su mente y su corazón de tu palabra, Dios bendito. Gracias, porque, Señor, eso nos ayuda para, Señor, recordar cada día cuál es tu voluntad, cuáles son tus mandamientos, cuáles son tus estatutos, y jamás apartarnos de ti, Dios eterno. Señor, pero tú prometes bendición para aquellos, Señor, que constantemente reciben la instrucción de tu palabra y la llevan a la vía de la práctica. Gracias, Señor, porque cuando hay un pueblo que es instruido con la palabra, es un pueblo que tiene ese conocimiento, Señor, y no es un pueblo ignorante, no es un pueblo, Señor, que se ha engañado, no, es un pueblo con sabiduría, es un pueblo, Señor, que tiene vida espiritual, Señor. También, bendito Dios, el ser instruidos con tu palabra, Dios eterno, Señor, bendito Dios, es una bendición porque, Señor, cuando se nos enseña la sana doctrina, cuando se nos enseña tu palabra, Señor, también, bendito Dios, al ponerla en la vía de la práctica, Señor, tenemos la bendición de que un día estaremos con Cristo por la eternidad, Señor. Eso es la salvación de nuestras almas. Dios, gracias. Ahora, Padre Celestial, yo te ruego que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, que si alguno de los que está aquí, Señor Dios, hay algo que, Señor, no ha llevado a cabo conforme a tu voluntad, Señor, no ha sido por falta de instrucción, Señor, constantemente, Señor, al pueblo, Señor, a la iglesia se le está haciendo ver, Señor,
cuál es tu voluntad, Señor, cómo debemos de vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú mandas. Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, y aquellos que están obedeciendo, que se están esforzando y que están haciendo las cosas como tú mandas, Señor, guárdales en ese sentir, en esa forma de vivir cada día, Señor, en ese esfuerzo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, de una manera especial en esta tarde por la vida de nuestras hermanas instructoras de grupos, Señor, en este santo lugar. Tómalas en tus manos, Señor, fortalécelas, bendito Dios, pon en ellas lo que necesitan cada día, Señor, para poder seguir instruyendo a los niños. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre, y te damos gracias por su vida de cada una de ellas, Padre Celestial. Ahora, Señor, vamos a salir de este santo lugar, bendito Dios, mas no de tu presencia. Señor, ve con tus hijos, con tus hijas, Señor, en estas actividades de esta semana. Tú les fortalezcas, les ayudes, les guardes, Dios bendito, y así permitas, Señor, que mientras distantes los unos de los otros, la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu, sea con todos aquellos que alabamos tu nombre, desde ahora y para siempre. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues hermanos, gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas instructoras. Que Dios las bendiga, que Dios las siga ayudando en esa labor, y queremos también pues reconocerles, hacerles llegar un pequeño presente